Hola amigos de Venus Habla, qué gusto estar con ustedes. El día de hoy me acompaña la doctora Carla Andrade. Ella es gineco-obstetra y vamos a hablar de un tema que me han solicitado muchísimo y es la salud en el embarazo. Cómo enfrentar un embarazo totalmente seguro, tranquilo, saludable en medio de una pandemia que se ha extendido en el tiempo. Doctora, bienvenida. ¿Cuáles son las medidas que una mujer embarazada debe tomar en los primeros meses del embarazo? Hola, Tañita, buenas tardes, buenos días, perdón, ya estoy en otro horario hoy. Gracias por la invitación. A ver, primero que nada, es súper importante que tomemos en cuenta que todos los lineamientos han cambiado con respecto a la evolución de esta pandemia y que si en un principio se pensaba que la embarazada tenía algún cierto tipo de protección con respecto a la gravedad de la infección, ahora pues eso cambió definitivamente y se sabe que la mujer embarazada tiene mucho más riesgo de tener complicaciones durante una infección por COVID-19 que una mujer que no esté embarazada. Entonces, pues es súper importante insistir en las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Lavado de manos, distanciamiento, no exponerse, pero sobre todo es muy importante también que la mujer embarazada esté en buenas condiciones de salud. Recordemos que el sistema inmunológico de la mujer embarazada está trabajando de diferente forma para asimilar a su bebé y tenerlo dentro de su pancita sin que haya ninguna reacción ni riesgo. Entonces, pues el sistema inmunológico está ocupado en esto. Si nosotros le añadimos una infección, el sistema inmunológico probablemente no sea tan efectivo o eficiente como en una mujer que no está embarazada. Y justamente hablábamos de esto en una entrevista en la radio y antes me decías, Carlita, que las mujeres embarazadas, o se pensaba, porque el COVID es totalmente nuevo, las investigaciones están avanzando, pero se pensaba que la mujer embarazada podía tener cierto nivel de inmunidad, pero tú dices que los nuevos estudios demuestran que más bien a partir de los 3 meses podría haber mucho más riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar si una mujer embarazada no se vacuna? Bueno, mi Tañita, el riesgo aumenta en el tercer trimestre, es decir, a partir del sexto mes de embarazo. Entonces, pues como conocemos ahora ya sobre el virus, es un virus que favorece la coagulación, la hipercoagulabilidad sanguínea. Y en el embarazo también hay un estado de hipercoagulabilidad sanguínea. Entonces, estos dos factores se juntan para potenciar este estado de hipercoagulabilidad. Entonces, por supuesto, una mujer con un embarazo de tercer trimestre contagiada de COVID podría definitivamente caer en este riesgo. Los riesgos son básicamente la hipercoagulabilidad, la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no es cierto? Y hay un fenómeno que se llama preeclampsia-like, que quiere decir que la mujer embarazada con COVID presenta signos y síntomas parecidos a la preeclampsia, ¿sí? Y de hecho, un laboratorio igual a una preeclampsia sin tenerla. Entonces es donde un poco nos desconcertábamos al principio porque pensábamos que los laboratorios nos daban una cosa y la clínica un poco otra. Sin embargo, ahora pues ya se conoce un poco mejor al respecto. La recomendación entonces para la mujer embarazada, Carlita, sería optar siempre por la vacuna. ¿En qué momento del embarazo hacerlo? Y también necesita elegir un tipo de vacuna específico o puede vacunarse con cualquier tipo de vacuna. A ver, la idea es que todas las mujeres embarazadas deberían ser vacunadas, ¿sí? De hecho, toda la población, pero ellas más, porque están en un factor de riesgo. La vacuna que eliges, evidentemente, en un país como el nuestro, ¿no es cierto? No hay mucha opción de elegir. Estuvieron colocándole Sinovac y también se puede colocar Pfizer. Pero si tuviéramos la opción de elegir una vacuna, los estudios apuntan que Pfizer podría ser una de las mejores opciones. este, ¿A qué o cuándo deben vacunarse? Tampoco hay un lineamiento al respecto internacional y más bien esto se está manejando, depende de los lineamientos de cada país. Aquí en el país están vacunando sobre la semana 20, pero biológicamente hablando y científicamente hablando, no existe ninguna contraindicación, no existe ninguna factor por la que una mujer apenas se sepa embarazada pueda vacunarse
y tampoco existe ningún estudio que nos diga que la vacuna le hará mal si es que se vacuna antes de la semana 20. En México, por ejemplo, vacunan sobre la semana 12, pero esto, por supuesto, puede ir cambiando dependiendo de los estudios que vayan saliendo. Estaba viendo una publicación tuya sobre los riesgos que hay en la maternidad en este momento y siempre habían estos riesgos, solo que en este momento se agudizan. Por ejemplo, la obesidad, las infecciones, los problemas obstétricos, la edad para gestar por primera vez. ¿Cómo manejar todos estos cuidados dentro de la pandemia? Porque tal vez algunas mujeres embarazadas no quieran salir mucho por no exponerse, pero por otro lado descuidan otro tipo de cuidados. Por supuesto que sí, tenemos que saber de antemano que cada una de estas cosas que tú mencionaste aumenta en un porcentaje el riesgo de presentar morbilidades durante el embarazo. Entonces, si es que además de un embarazo tienes obesidad, el riesgo aumenta. Si además del embarazo hay obesidad y hay sedentarismo, sigue aumentando el riesgo. Si es que además del embarazo hay obesidad, hay sedentarismo y hay COVID, llegas a un riesgo súper alto, ¿me explico? Entonces, la idea es que cada uno desde casa empiece un poco a concientizar esta relación, esta asociación que acabamos de hacer. Y pues bueno, es verdad, en el embarazo nos sentimos como con mucho más hambre, pero sí sería muy importante tomar el consejo de una nutricionista para poder calcular calorías y evitar los factores de riesgo. Ahora, otra cosa que te quería contar, Tanita, pues la verdad las estadísticas de muerte materna en el país han subido en estos 2 años. Estábamos con una estadística muy baja y en este año y medio, casi 2 años, se han muerto 20 mamás recién dadas a luz o en el proceso del parto o la cesárea, ¿ok? Claro que todavía el estudio no nos comenta o no es que se pasa a la segunda fase, no nos indica si es que estas pacientes embarazadas se murieron directamente en relación con el COVID o se murieron por falta de acceso a la salud. Es decir, las terapias intensivas estaban llenas, la pandemia no permitía que accedas a los hospitales y entonces se provocaron muchas más muertes maternas que hace 2 años. Ese es un incremento de qué porcentaje más o menos. Antes, ¿cuántas morían? Yo diría que casi del 60%. Del 60%. ¿Y también incluido el bebé o solo la mamá? Bueno, no sabemos, esto es solamente un estudio de mortalidad materna. Y es súper preocupante porque es mucho en solamente 2 años. Pero Carlita, otra pregunta que me hacen frecuentemente es ¿cómo enfrentan el COVID las mujeres embarazadas? ¿Tienen que tener más cuidados, aislarse, tomar antibióticos, internarse inmediatamente? Yo creo que es muy aterrador imaginarse atravesar por el COVID en una etapa de embarazo, ya sea al inicio, ya sea al final. ¿Cómo lo manejan? Lo manejamos casi igual que en una paciente no embarazada. Es decir, el anticoagulante, probablemente el antibiótico, la hidratación, la vigilancia, ¿sí? Y los criterios de ingreso son exactamente los mismos. Entonces, la idea es que en una primera etapa de la infección la podamos manejar en casa, con aislamiento, e ir evidenciando si va a necesitar o no de ingresar, por ejemplo. Pero se trata en términos generales, igual que una paciente no embarazada. Ahora, finalmente, Carlita, a una mujer que esté en etapa ya de lactancia y que justo en este momento le toque el tema de la vacuna, ¿cómo le podríamos ayudar para que esté tranquila? Bueno, decirle primeramente que de ley debería vacunarse también, porque una vez que tú te vacunas embarazada, por supuesto, las inmunoglobulinas pasan hacia el bebé, ¿ok? Pero cuando estás en lactancia también. Entonces, no sería solamente la protección para mamá, sino para el hijo también, para el bebé también. Imagínate que pues también habíamos visto en un estudio, que es el estudio B-Safe, de 130,000 pacientes embarazadas que se colocaron la vacuna, pues no hubo mayor cantidad de efectos adversos. Entonces la vacuna es una vacuna segura por un lado. Y por otro lado, pues pensábamos que la transmisión vertical no era una transmisión posible cuando hablábamos de COVID. Vertical significa de madre a hijo durante el parto cesárea.
pero hay reportes de que se han encontrado, por ejemplo, inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de la infección activa en recién nacidos. Entonces, mira qué importante es colocarse la vacuna embarazada o en lactancia. Totalmente. Y la recomendación para las mujeres en general que estén buscando ser madres tal vez en el futuro, ¿cómo pueden subir sus defensas o estar más fuertes si van a tomar la decisión de en este momento tener un embarazo planificado? La mejor forma de subir tus defensas, por supuesto, es la dieta sana, el ejercicio, ¿no es cierto? Pero también existen medicamentos inmunomoduladores que de alguna u otra forma, sin estar comprobados en este momento científicamente, podrían ayudar a mejorar estas defensas. Y claro, hacer tu control prenatal, es decir, no es lo mismo un embarazo de una madre saludable antes de embarazar o un embarazo de una madre con alguna morbilidad antes del embarazo. Entonces, las recomendaciones de siempre, no se podría decir, Carlita, como recomendarles que esperen a que pase lo más difícil de la pandemia para embarazarse. ¿Se podría decir eso? O sea, este tema ya va a depender siempre de la pareja, ¿no es cierto? Pero si es que nos vamos a embarazar, mejor que nos embaracemos vacunados. Totalmente. Y que lo hagan con los controles y con la tranquilidad de que van a tener cierta protección con la vacuna y cuidándose de los efectos, ¿no? Con el alcohol y con el tapabocas. Carlita, te quiero agradecer por esta información que es muy importante. Hay muchas dudas, siempre salen y surgen dudas, pero podemos dejar un poco más tranquilas a las madres, a las mujeres que se quieren embarazar y que ahorita están atravesando por mucho miedo, por mucha angustia. Por favor, danos tus números de contacto y tus redes sociales. Con mucho gusto, mi Tañita. Es el 0998 11 50 95 y en el Facebook me encuentras como doctora Carla Andrade, igual en Instagram, y la página web es www.dracarlaandrade.com. Muchas gracias, Carlita Andrade, el día de hoy por estar con nosotros y por darnos esos consejos para las mamitas embarazadas. Te agradezco mucho y estaremos conversando en otra oportunidad de estos temas que son siempre tan interesantes. Te mando un fuerte abrazo. Buenos días. Gracias.